¿Cómo estás? Ya tienes derecho a grabar, a hacer lo que quieras, No, a hombre, formatear mi computadora, lo que tú gustes. Listo, listo, ya callé a todo el mundo. ya Hasta a mí. ¿me escuchan ahí? Muy bien, ya estoy grabando. Comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos una vez más a nuestro glorioso grupo de sinergia y vinculación, como todos los lunes a esta hora. Y bueno, todos los temas han sido muy importantes y creo que han causado mucho impacto en todos ustedes, pero el tema de hoy se inserta en un entorno que se presta mucho a un aprendizaje que los psicólogos realistas llamamos aprendizaje significativo. Un aprendizaje puede ser leve, puede ser profundo, puede ser a destiempo, puede ser trascendental, puede ser superficial, pero el mejor calificado es cuando se conjuntan varios factores que nos permiten aplicar la teoría a la práctica de modo casi inmediato. Es más, inmediato diría yo en este caso. Y no es que así me lo haya propuesto, es que simplemente las circunstancias así lo permiten. Lo que está sucediendo con Frena, por no llamarle ni marcha, ni ocupación, ni nada por el estilo, sino lo que está en estos momentos sucediendo con Frena, ya es el tercer día. Empezó el sábado, el domingo, el lunes, o sea, hoy, y el tema, como lo anuncié, es el niño, el egoestado niño, y sus reacciones frente a las circunstancias. En términos de repaso, tienen ahí la primera lámina, si la están viendo, supongo, donde tenemos de golpe los 10 egoestados. Ya vimos los 3 padres, vimos 2 sesiones ya sobre los adultos y no hemos tocado el tema de los 4 niños. ¿Y por qué 4 si en realidad son 3? Bueno, son 4 porque el NP, el niño padre, cuya síntesis es el niño que tiene un troquelamiento causado por el egoestado padre. Y por egoestado padre, recuerden que no vamos a entender al papá o a la mamá únicamente, sino a todo aquel factor exteropsíquico que vino del exterior y troqueló a esa criatura que empieza a hacerlo en el momento de la concepción. ¿Cuándo empieza entonces en un ser humano el egoestado padre? Pues el egoestado padre comienza justamente cuando el niño es concebido y encuentra para su gestación un entorno favorable o desfavorable. Un entorno en donde la madre le dice simbólicamente, ginecológicamente, hormonalmente, bienvenido a tu hogar, que va a durar 9 meses, en el mejor de los casos, o no te quiero, y todas las variantes intermedias. Desde ese momento en el cual el factor exteropsíquico comienza a influir en nuestra vida, es justamente cuando hablamos del troquelamiento. Quiero que se imaginen todos un troquel como realmente es. Yo los conozco, he estado a unos centímetros de troqueles que dan golpes, ojo, de 1000 toneladas. Cuando he sido asesor de grandes compañías automotrices, siempre me ha gustado conocer las tripas de las maquinarias a las cuales los obreros se enfrentan en su diario quehacer. Y una que me impactó mucho fue ver caer una plancha de acero, un maquinón enorme como de unos, sin exagerar, 25 metros de altura, una máquina que pesa muchas toneladas, dejar caer contra el piso una plancha de acero que pesa 1000 toneladas. Da un golpe de 1000 toneladas. Con ese golpe se hacen chasis de camiones, de autobuses, de automóviles, de un solo golpe, sobre planchas que a veces son de un grosor de hasta 5 centímetros. Esto quiero que lo imaginen para que entiendan la brutal fuerza que en un determinado momento tiene en la vida de un ser humano el troquel de sus padres, que además está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo
las 24 horas del día y muchas veces por el resto de su existencia. Incluso los troqueladores ya murieron físicamente y el troquel sigue funcionando. Este troquel está formado por traumas, experiencias insuperables, experiencias dolorosas, experiencias contradictorias y van formando parte de la personalidad del niño en ese estado que llamamos el niño. Y la primera gran probabilidad de reacción por parte de ese niño, bueno, perdón, me equivoqué, la primera de cajón reacción del niño se llama legítima defensa. Incluso esto lo vemos cuando a cierta edad, a ciertas semanas, generalmente después de la quinta o sexta semana, que el fetito ya tiene bracitos y manitas y piececitos, la reacción del feto ante la alegra del cirujano es defenderse. He visto videos sobre el tema y son verdaderamente aterradores. El bebé se defiende. Y así como el bebé se defiende de la alegra del cirujano, se defiende del troquelamiento, que padres inconsistentes, agresivos, mal avenidos, neuróticos, psicóticos, psicópatas, malas personas están, o incluso buenas personas, pero con su lado oscuro, como cualquier ser humano lo tiene. Están golpeando al niño las 24 horas del día y él comienza a defenderse, se puede decir, desde los primeros instantes de su concepción. Algunos, naturalmente, probablemente un número indeterminado, pero muy considerable, no tienen éxito en esa actitud defensiva contra la alegra del cirujano, obviamente. ¿Quién tiene defensa contra eso? O contra los troquelamientos que en un momento dado incluso pueden provocar un aborto. Lo que se llama aborto espontáneo, yo tengo cientos de pacientes que sí, el bebé como que prefirió salirse del vientre materno antes de seguir en un ambiente endometrial tóxico, es decir, en la pancita de mamá, por decirlo de manera no científica. Así que muchas veces el bebé se ve obligado a perder la vida porque no tiene manera de sobrevivir. Pero los que logramos sobrevivir, vamos a desarrollar 3 o 4, más bien dicho, grandes reacciones. 3 de las cuales son autodestructivas y una sola es realmente capaz de llevarnos hasta la edad adulta y hacernos un adulto triunfador, en los términos en lo que realmente es triunfar. La primera posibilidad es lo que vamos a llamar niño padre rebelde, es decir, niño troquelado rebelde. ¿Cuál es el sistema defensivo en este primer estado? Bueno, pues en este estado el primer sistema defensivo es ser contestatario, ser respondón, retobón, inadecuado, con severos conflictos contra la autoridad, cosa que veremos en la imagen correspondiente con más calma en unos minutos. La segunda posibilidad mostrada en este cuadro inicial es el niño padre sumiso o troquelado sumiso, cuya personalidad básicamente es dependiente, temerosa, no asertiva, la clásica figura del emo, del emotional, que puebla muchísimas ciudades de la tierra. Yo vi una en Chile atascada de puros emos. O sea, la mayor parte de sus jóvenes en el puerto chileno de Antofagasta eran emos, aterrador, o incluso en Santiago de Chile. En México el fenómeno no es tan numeroso, tan fuerte, como lo es en países sudamericanos, pero ya es fuerte también. Y son los que viven a base de las emociones negativas. No la ira, no la alegría, pero siempre el miedo y la tristeza. ¿Y por qué son así? Pues porque fueron troquelados de tal manera que no tienen otra salida más que adaptar su vida para sobrevivir de manera sumisa y de manera dependiente. La tercera posibilidad es la del NA o niño investigador,
que está abierto al cambio, apasionado por el bien honesto, la verdad, la belleza, la unidad, nada más que como pueden ver, no es un troquelado, no es un nuevo estado que haya recibido troqueles, es un nuevo estado que recibió puros facilitadores, que recibió puros protectores, desarrolladores, puras caricias, tiempo, reconocimiento, desde el momento justo de su concepción. Cae en un entorno tremendamente favorable de orden físico, biológico, neurobiológico y desde luego, vamos a decirlo, endocrinológico. Todo el cuerpo de la madre integralmente se dispone a recibir con inmensa alegría la nueva vida. Su futuro muy probablemente, salvo que después ya nacido se encuentre con dificultades muy dramáticas que le impidan su desarrollo, va a ser lo que llamamos un niño adulto, que va a crecer desde pequeño con una naturaleza propia del ser humano si no tiene troqueles. Y el niño que se desarrolla de forma correcta, adecuada, al carecer de troqueles, es lo que vamos a llamar investigador. Es el niño metiche, el niño preguntón, el niño inquieto, que desde los 6 meses empieza a preguntar, como fue el caso de mis hijos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuestiona todo, no en términos de rebeldía, sino en términos de buscar el conocimiento, de buscar la verdad, de valerse por sí solo. Ese niño a muy corta edad dice cosas como, yo solito, o dice cosas como, pude, lo hice. Aparte de preguntón, es aventurero, aunque desgraciadamente en este país un niño con ese perfil tiene un triste destino. Generalmente su destino es llamarse no o estate quieto. Si los padres no tienen un conocimiento de lo que estoy diciendo, el niño que logra salir a la vida independiente respecto del vientre de la madre y se encuentra con padres castrantes, pues pronto a los 4 o 5 años va a dejar de preguntar y va a empezar a desarrollar una personalidad o rebelde o sumisa, porque los padres de este país muy difícilmente aprovechan esa fuerza maravillosa del niño metiche, preguntón y travieso para desarrollarlo hasta la adolescencia, la juventud incluso, para que consolide un niño investigador para toda su vida. Y luego tenemos la cuarta opción que vemos aquí en la pantalla, que es el niño natural, niño o niño narcisista, que lo describimos como una persona, no importa su edad, hedonista, que busca el placer por el placer, y su lema podría describirse así: solo lo divertido, solo lo placentero es bueno. De hecho, esta expresión de solo lo divertido o solo lo placentero es bueno, pues es el lema de los epicúreos de la época en la cual Roma, Grecia, crearon, sobre todo Grecia, creó la corriente epicureísta, en donde lo importante es el placer por el placer. Bueno, entonces ahora que ya vimos los 4 estados del niño de forma visual instantánea, vamos a empezar a recorrer cada uno de ellos y vamos a empezar a hacer alusiones a lo que hoy sucede en México. Y aquí me gustaría mucho que hiciéramos una sesión un poco más ágil, en el sentido de que en algún momento dado de mi exposición no nos esperemos hasta el final con las preguntas. Si alguien quiere participar, preguntar algo, vamos a decir que levante la mano y entonces nuestro cadenero mayor le da acceso para que sobre la marcha pueda preguntar lo que guste. Voy a ir despacio y dando la oportunidad a que puedan preguntar y no esperarnos hasta el final. Bueno, el cadenero al pendiente. Muy bien, cadenero, gracias por tu apoyo brillante. La primera imagen que quiero que vean es la del NPR o Niño Rebelde. De hecho, este grupo, pues así se llamó. Ahí están sus... Bueno, aquí tenemos a Rogelio Aguilar que dijo, pues para luego es tarde. El rebelde, el niño padre rebelde. El que está contra la autoridad,
bueno, una imagen dice más que 1000 palabras, nada más basta ver su lenguaje corporal, retador, impune, cínico, desvergonzado, cero pudor, cero recato, tanto en hombres como en mujeres, además, pues, varios de ellos con dudosa inclinación sexual clara. Ya, ahí está la imagen y podríamos poner ahí infinidad de personajes que desarrollaron y desarrollan de una manera estruendosa la personalidad rebelde, el egoestado rebelde. ¿Cuál es la causa final del egoestado? Estar contra. Estar contra. Entonces la persona, vamos a suponer que pues tiene cierto nivel intelectual, cierto nivel ético, cierto nivel de adulto, y entonces comete su niño troquelado rebelde, se mete por ahí, y entonces la persona es, por así decirlo, anti-AMLO, anticomunista, anti lo que quieran. ¿Contra qué está? Contra aquello que escoge estar. ¿Cuál sería su diferencia respecto de un adulto? Que el adulto no está contra, el adulto está a favor de. Por eso un grupo de adultos se llama pro vida, un grupo de adultos se llama pro familia, un grupo de adultos se llama pro libertad, pro patria, pro derechos humanos, pro etcétera, ¿no? Pro bien común. Pero los niños dicen frente anti-AMLO. Qué mal. Desde el nombre está mal el planteamiento. ¿Por qué? Porque con ese nombrecito lo que vamos a provocar en el sujeto frente al cual nos rebelamos es un incremento de la fuerza. Así, cañona, fuerte. ¿No fue el cadenero el que le puso el nombre? No sé quién se lo puso, pero es técnicamente, filosófica y psicológicamente, es inadecuado estar contra. Por ejemplo, los primeros cristianos que eran llevados a los leones en el Coliseo romano no estaban contra el César. Ellos no decían estar contra el César. Ellos estaban a favor de la vida, a favor de la dignidad humana, a favor de la libertad. Y fue así como incluso grandes militares romanos se convirtieron al cristianismo por la atracción que el testimonio favorable a la vida, la libertad, la dignidad humana, el derecho que los cristianos proclamaban de que no tenía que haber esclavos, porque todos éramos hermanos, fue lo que convirtió, por ejemplo, a Constantino, el Grande, que era el emperador en su momento. Él no fue convertido al cristianismo por un movimiento anti-imperial, antiimperialista. Él fue llevado a las filas del cristianismo justamente por el maravilloso ejemplo de estar a favor de los grandes valores. Entonces, cuando a mí me hablan de anti algo, digo, bueno, pues caray, a ver, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y yo siempre hice planteamientos a favor de. Estar en contra de algo invariablemente va a provocar, como en la física, una reacción proporcionalmente inversa a la fuerza empleada. Entonces, mientras más fuerza rebelde plantea un individuo, la esposa, el hijo, el papá, la mamá, el gobernante, el ciudadano, contra una figura par o una figura subordinada o una figura de autoridad, la reacción proporcionalmente inversa es inevitable. Así ocurre en la naturaleza. Si tú empujas, si tú levantas este celular, pues la fuerza que usas es proporcionalmente inversa a la fuerza que el celular hace al ser atraído por la gravedad. Entonces, esto es un planteamiento bien importante. Nosotros no podemos constituirnos formalmente en el momento en que avancemos con un proyecto sociopolítico viable, no podemos ser una fuerza anti, tenemos que ser una fuerza pro, tenemos que ser una fuerza propositiva, no contraria a. De hecho, los grandes fenómenos de unidad que se han dado en muchos países, como en Checoslovaquia, por ejemplo, con el liderazgo de Václav Havel, o como en Polonia, con el liderazgo de Lech Walesa, su famoso movimiento Solidaridad,
Y por citar ahorita, o por ejemplo, el movimiento de Nelson Mandela en África, que no fue un movimiento contra, incluso cuando él logra la presidencia de la República, él invita a sus antiguos carceleros a formar parte de su gobierno. Lo vemos en una maravillosa película que se llama Invictus, en la parte inicial de la película. Es una escena histórica. Él nunca estuvo contra, él siempre estuvo a favor de su pueblo. Y él incluía en su pueblo a los afrikaners, a los blancos que habían esclavizado a la población negra durante siglos. Entonces, mi primer gran crítica a lo que hoy ocurre es que tenemos que estar conscientes de que no podemos andar por la vida rebelándonos contra las cosas. Porque incluso el rebelde es tan torpe en su manera de enfrentar la vida que si llueve, dice chin, ¿no? Y si el día está feo y él lo quiere bonito, se enoja porque el día no está como quiere. Y si alguien le comete una injusticia, lo agrede, lo insulta, lo ofende, se pelea, lo descalifica, lo empuja, lo minimiza. ¿A dónde conduce eso? Necesariamente conduce al conflicto. La vida del Estado NPR, estar contra la autoridad legítima, la iglesia, la fe, Dios, la vida, la mala suerte, el mal gobernante, el mal jefe, la mala esposa, el mal hijo, qué sé yo, es fracasar. Nunca los rebeldes han tenido éxito. A ver, simplemente haciendo alusión a nuestro verdadero libertador. Iturbide no estuvo contra la corona, no estuvo contra nadie. Él inicia su movimiento de independencia 4 años después del 16 de septiembre de 1810, lo empieza a mitad de esa década aproximadamente y lo culmina aventurosamente en 1821 haciendo propuestas. El movimiento iturbidista fue ¿pro qué? Pro independencia, pro religión católica en el color blanco, pro unidad en el color rojo, repito, pro independencia, el color verde. Él siempre fue un proponente, un oferente de un proyecto y lo más fabuloso de todo es que logró unificar a tirios y troyanos. En una época en la que no había correo electrónico, ni telégrafo, ni trenes, ni nada, y todo se hacía, lo más rápido era el caballo. De hecho, a él le llamaron el dragón de fierro, porque podía cubrir jornadas de 60 o más kilómetros en 24 horas, sin bajarse del caballo, con tal de lograr esa unidad propositiva. Mientras que Morelos, Aldama, Bravo, sobre todo Hidalgo, fueron rebeldes contra el sistema. Y pues ya vimos cómo terminaron, porque además en sus rebeldías cometieron una infinidad de fechorías asombrosas, sobre todo Hidalgo, que puede ser calificado como un genocida. Incluso tengo por aquí el original de su carta de arrepentimiento, se las voy a mandar al grupo. Del puño y letra de Hidalgo, reconoce sus terribles fechorías y vale la pena leerlas, se las voy a enviar. Arrepentido de su rebeldía de toda la vida. Él desde muy jovencito, aunque fue sacerdote, fue un mal sacerdote, rebelado contra la autoridad del obispo, contra la autoridad del papa, contra la autoridad de la iglesia, contra Dios, contra el orden virreinal, siempre estar contra. Así que mi gran proposición es dejemos de estar contra y vamos a estar a favor de los grandes valores que tenemos a nuestro alcance, tanto intelectual como afectiva como prácticamente. El rebelde pues se distingue por su acometividad, pues yo diría déjenselo al tigre, ¿no? El animal más acometivo de la tierra es el tigre. Pues sí, está en su naturaleza ser acometivo. Los felinos en general son tremendamente acometivos, aunque también lo son las serpientes y los cocodrilos, ¿no? Los reptiles. Es agresivo, su naturaleza es agresiva, siempre está inconforme, nada le parece bien. Tenemos aquí en México agrupaciones de una fuerza brutal como los sindicatos de los maestros de brocha gorda, el CENTE, la CENTE, que se la pasan así, acometivos, agresivos, inconformes, destructivos,
como por ejemplo las del pañuelo verde, que ayer, cuando llegó Frena por ahí, pues también hicieron su desmadre, ¿no? Hicieron sus fechorías, sus pintas, sus terribles ofensas a la ciudadanía, a la propiedad privada. Así viven. Además les pagan para eso, ¿no? Son muchas veces asesinos de personas indefensas y disfrutan el causar todo esto. ¿Cuál es qué adjetivos calificativos merecen? Pues son fraudulentos, ¿sí? Hacen fraudes con mucha facilidad, iconoclastas. ¿Qué significa la palabra iconoclasta? Son destructores de símbolos. Voy a poner un ejemplo que yo vi en vivo y a todo color cuando empecé a dar una asesoría en la compañía Nestlé. La compañía Nestlé tiene en su logotipo un nidito con un pajarito que le da a sus crías de comer. Bueno, pues los obreros rebeldes iconoclastas, las varitas del nido las dibujaron de tal manera que parecía un nido de víboras. Y en vez del pajarito dándole de comer a sus polluelos, lograron dibujar un halcón depredador. Eso es ser iconoclasta. Bueno, vemos en España sobre todo, es un país tomado por una turba inmensa de iconoclastas. Entran a la iglesia, se ponen en el altar mayor, disfrazan a la Virgen María de prostituta, pero con muchachas en vivo. Ajá. A Cristo y el español en general es tremendamente mal hablado y tremendamente iconoclasta, tanto en lo verbal como en lo físico y en lo pictórico. Esta iconoclastia la vemos en todas las ciudades mexicanas con las famosas pintas, ¿no? No hay lugar que respeten. No pintan en las bardas que se puedan resanar con facilidad, sino que van y destruyen monumentos nacionales de valor para la humanidad o para las diferentes naciones en donde hacen sus destructoras. Hoy tenemos una millonada de iconoclastas en este país. Son inconquistables, les puedes ofrecer las perlas de la Virgen, siempre van a querer más. Son huelguistas, conspiradores, irreductibles por la lógica. Les das argumentos, como a los chairos, por ejemplo. Publiqué hace 3 días, porque me mandó alguien que no es un bot, me mandó una pregunta. ¿Y tú qué hacías, Juan Bosco, cuando gobernaba el PRI, el PAN, el PRD y las arañas? Y le mandé una enorme lista, como de 32 personas, que decían, mira, ¿qué hacía yo? Pues criticar a estos. Y le mandé la lista de los que ahora están en Morena y que estaban en el PRI, en el PAN, en el PRD, y que ahora todos son morenistas. Y además le dije la fechoría que cada uno de ellos había visto. Bueno, pues me respondió a mentadas de madre, no tuvo ningún argumento. Y terminó diciéndome, se nota que tu corazón está lleno de odio. ¿Eh? Ya no le contesté, simplemente lo eliminé. Entonces, así es el rebelde que, bueno, hay que entender, pues tiene siendo fabricado por un narcosistema que ya dura 92 años, desde 1928, con el famoso Pacto de los Generales, que en algún momento, pronto, les daré la explicación profunda sobre este tema del que me tocó conocer muy niño, a los 9 años, de boca de mi abuelo, que fue testigo presencial del Pacto de los Generales. El niño rebelde, aparte de irreductible, es tramposo, muy tramposo. Parece que ya entendió, que ya obedeció, que ya va a seguir la ley y el orden, y cuando menos te lo espera, te da la puñalada por la espalda, te traiciona, te desconoce, corta contigo, etc. Ahorita, hablando de estos personajes fraudulentos, iconoclastas, inconquistables, tramposos, vengativos, saboteadores, México tiene en cierta forma una oportunidad, y me refiero a que el mal se devora solo. Hay que ver las tremendas batallas que se están dando ahorita entre esa caterva de niños rebeldes que es el Morena. Ahora sí que todos contra todos. Es la guerra en calzoncillos entre las tribus, las de Ebrard, las de Mario no sé qué Delgado, las de Porfirio Muñoz Ledo, las de Jacob Polewski,
todos contra todos y cada uno de ellos habla horrores de los demás. En cierta forma me alegra porque el mal se destruye, se devora a sí mismo, ¿no? Y ojalá esa autodestrucción acabe por echarlos a ellos solitos del poder que ahora detentan. Vengativos, muy vengativos, como dijo por ahí, creo que el malo, olvidamos, pero no perdonamos. Lo dijo claramente, olvidamos, pero no perdonamos. Y finalmente, saboteadores. Sabotean cuanto valor encuentren, aunque sea un valor sagrado. En México tenemos una lista enorme de grandes rebeldes, pero quiero destacar a Emiliano Zapata como uno de los grandes rebeldes de nuestra historia y contarles en un minuto lo que hacía y que hay que entender que lo que hacía, que seguramente conoce muy bien la 4T, y por esa razón está ahí en una de las figuras príncipe de los falsos héroes que adornan siempre las mañaneras, donde está Emiliano Zapata, Benito Juárez y otros dos por ahí que en estos momentos visualmente no los recuerdo. Bueno, pues el deporte favorito de Zapata era volar trenes sin importar de quién era el tren. Simplemente era un tren que llevaba riquezas, billetes. En aquella época, pues las monedas eran valiosas, eran de oro o plata. Todavía no se inventaba el níquel, eso fue hasta la época de Calles, ni el billete, eso fue mucho tiempo después, cuando ya algún personaje toma, pues Manuel Gómez Morín, justamente, toma la gubernatura del Banco de México. Emiliano Zapata volaba trenes, secuestraba mujeres, las violaba, les vaciaba la cuenca de los ojos con bayoneta, les llenaba las cuencas de los ojos con pólvora y las hacía volar con una mecha. Y mandaba el parte de guerra y recibía felicitaciones de todos sus pares de batalla allá por el sur y también de la presidencia de la República, y en todas partes Emiliano Zapata era famoso porque volaba trenes, violaba mujeres y luego las sacrificaba de la manera que se los acabo de describir, con la ayudantía de su general más importante, que se llamaba Genovevo de la O. Los que quieran tener un conocimiento más profundo de esto, les recomiendo mi libro Zapata, Villa, Carranza, Tres Antihéroes, ¿sí?, en donde narro con pelos y señales pues la historia de estos grandes carniceros rebeldes, porque eso los caracteriza. Qué curioso entonces que en nuestra historia y en la 4T los ídolos principales puedan merecer el calificativo de rebeldes, ¿sí? Y el otro gran santón, pues es el autócrata Benito Juárez. Así que nunca falta el roto para el descosido. Esto marca de una manera notabilísima lo que es la 4T. Una pandilla de rebeldes contra el orden divino, contra el orden natural. Por eso destruyen la familia, por eso destruyen la vida, por eso destruyen la imagen de Dios en la mente de los niños, ya durante décadas, desde el Pacto de los Generales, porque están contra los grandes valores universales. El bien, la verdad, la belleza y la unidad, sobre todo entendidas desde un punto de vista de valores supremos y absolutos. Este Estado que hoy predomina en México en la clase política y más claramente en la clase gobernante actual, pues es lo que explica la terrible pesadilla que estamos viviendo. Me gustaría mucho que una vez que he explicado lo que es el rebelde, hicieran alguna pregunta exclusivamente sobre ese tema. Adelante el que lo quiera hacer, por favor. Comenzamos las preguntas. ¿Alguien quiere hacerlo? Levante la mano y el cadenero le da permiso. Rogelio Aguilar fue el primero que levantó la mano. Quien quiera hablar, que levante la mano y va. Es que aquí el cadenero les da el orden. A ver, Rogelio. Mi pregunta no era del rebelde, sino del investigador, porque... No, entonces espérate. Sí, espérate a verlo, porque está... de hecho, el tema principal de la sesión es sobre el investigador. Ok, me espero, sí.
Sobre el rebelde parece que no hay ninguna pregunta. Continuamos entonces con el sumiso. ¿Sale? Bien. Vamos con el sumiso. El niño troquelado sumiso. ¿Quién es el niño troquelado sumiso? Bueno, pues una imagen dice más que 1000 palabras. Vean lo que dice esta chica, sumida en la depresión, soñando con que vengas a verme, que me digas que me quieres y que me crees. Y su color favorito, el morado y el negro, el pelo sobre la frente, la tristeza profunda. ¿Y cuál es la explicación de este estado? La explicación surge en la casi totalidad de los casos a partir de la ausencia de caricias, tiempo y reconocimiento, que se llama en psicología realista fórmula nutricional básica. En lenguaje totonaca diríamos que tienen, y no es grosería, es una descripción clínica, que tienen poca madre, literal, ¿eh? Sí. O sea, no tuvieron madre, pero no solo en el sentido de quien los parió, sino en el sentido de la cuna, de los padres que los arroparon malamente, y en vez de tundirlos a golpes, insultos, regaños, tiranía, autocracia, simplemente los privaron de caricias, tiempo y reconocimiento, que en mi escuela de psicología realista se llama fórmula nutricional básica. ¿Cómo crece un cerebro humano? ¿Cómo crece el sistema nervioso central? ¿Cómo se forma la capa de mielina? Esto es un conocimiento científico duro. Es un dato muy significativo. La capa de mielina es como el recubrimiento que tiene un cable. Imagínense, por favor, el tendido eléctrico de una casa sin recubrimiento de plástico. El riesgo que correría de cortocircuito o electrocución cualquier persona que esté en ese entorno tan hostil, en donde los cables están pelones. Bueno, pues toda proporción guardada, la capa de mielina es el recubrimiento de las neuronas. Cada fibra nerviosa, cada nervio del sistema nervioso central, forzosamente para funcionar de manera correcta y no chisporrotear entre sí, para que no haya cortocircuitos que van a provocar epilepsia, depresión, mal funcionamiento endocrino y 1000 problemas más, se necesita que el niño desde el momento de nacer empiece, no antes, porque esto empieza con el nacimiento, empiece a crecer en su sistema nervioso central la capa de mielina. ¿Cuál es el secreto para que el recubrimiento mielínico se extienda a todo el sistema nervioso central, de tal manera que para los 5 o 6 años no exista un solo rincón en sus 144,000 millones de neuronas que no esté recubierto de mielina? Bueno, pues ese recubrimiento se logra justamente con CTR, con caricias, con tiempo de intimidad, de juegos, de compartir la vida, etcétera, y de reconocimiento a lo que el niño hace bien. Este será un macrotema en su momento, sobre todo para los que todavía tengan alguna responsabilidad sobre hijos y nietos. Es un tema fabuloso. Pregunta, Pablo, con todo gusto. Sí, gracias, Juan. Oye, a ver, digo, teniendo estos dos perfiles y probablemente llegar al siguiente veremos algo más, pero al final yo creo que la falta de CTR ha afectado, perdón, se está repitiendo por ahí un eco, ¿no? Hay un efecto, digo, como que suena que los papás tienen la culpa porque no le dedicaron tiempo, no le dedicaron reconocimiento. No literalmente tienen la culpa. Pero pasa. ¿La culpa o la causa? Si pero hay conocimiento, hay culpa. Sí, si no hay conocimiento, hay causa, aunque no haya culpa. Pero mi pregunta va más allá, va un poco, o sea, también pasa lo mismo en el rebelde, seguramente, y también pasa lo mismo en los demás, porque al final los papás ausentes o los papás que no reconocen o que no acarician, ¿no? O sea, tienen un efecto y se manifiesta en las diferentes formas de niño, digamos, y al final, digo, creo que puede afectar y puede reaccionar. Te lo digo, yo tengo varios hijos y veo como que
hay diferentes maneras de que ellos reaccionan o se manifiestan, ¿no? Algunos más rebeldes, otros más sumisos, ¿Cierto? ¿no? Y mi Es muy pregunta va, complejo. sí, Sigue con tu pregunta. no, y mi pregunta va ligada a eso, o sea, al final, pues sigo siendo padre, ¿no? Aunque tengo padre ya de veintitantos ¿no? Y de teenagers, pero mi pregunta va, bueno, obviamente hay épocas de la vida, hay diferentes momentos y caracteres y personalidades de cada uno, de los papás, en fin, situaciones económicas, lo que tú quieras. Todas esas cosas, este tipo de casos, yo no tengo afortunadamente un caso así, pero son corregibles al final, ¿no? O sea, puedes pescar a un niño grande y poderle dar CTR y poder seguir y le componer un poquito, ¿no? ¿Cómo es este tema, Juan, del trabajo con la gente o con un empleado que viene así? ¿Cómo lo puedes ayudar? Claro, dicho de manera muy telegráfica, se puede aprender, esa persona puede aprender a darse cuenta de sus carencias y buscar suplirlas de modo correcto, de modo conveniente e incluso ético. Y también la terapia que yo doy es una terapia de vinculación, de revinculación con una figura estable, que es la figura del terapeuta, y este proceso se llama reparentalización, en el cual el terapeuta vuelve a ser el padre y la madre de ese niño de 32 años, que nunca a lo largo de su vida tuvo la estabilidad, la certeza de las caricias de papá y mamá, del tiempo de papá y mamá o del reconocimiento de papá y mamá, y solo fue tratado o por un padre autócrata y una madre sobreprotectora, o un papá ausente y una madre, aparte de sobreprotectora, inconsistente. En términos generales, la rebeldía va a ser obtenida por el autócrata. Incluso vemos en las naciones, mientras más brutal es el tirano, la rebeldía es mayor. Y casi todos los tiranos han terminado mal, ¿sí? Nerón termina sus días con la invasión del pueblo en el Palacio del Quirinal y literalmente lo destazan, ¿sí? Lo asesinan en su propio palacio. No tendría caso ahondar en muchas figuras más, pero el final de los tiranos es el que ellos sembraron con la rebeldía en el corazón, la mente y la psique de sus ciudadanos, de sus hijos, de quien haya tenido la mala suerte de caer bajo sus garras. En términos generales, hay niños, sin embargo, y hablo en términos de ego-estado, que logran darse cuenta de que el padre autócrata finalmente lo hizo por su bien. Yo te puedo hablar en primera persona ahí y decirte, mi padre fue muy autócrata, pero llegó un momento en que todos los hermanos asumimos que era la única tonada que se sabía y que la hizo de excelente buena fe. Y cuando fuimos comprendiendo eso, nos fuimos aliando con él. Unos nos tardamos más que otros, pero finalmente sus 11 hijos fuimos completamente adictos y adeptos a su religión, a sus enseñanzas, a su magnífico ejemplo, cuando entendimos que su autocracia era propia de su época, eran sus paradigmas, era imposible que él fuera persuasivo, dado su entorno y su propio desarrollo. Entonces, es posible que los niños, tanto sumisos como rebeldes, maduren simplemente con la edad, pero es más fácil que maduren con la ayuda de un líder, educador, de un maestro, de un terapeuta, de un sacerdote, de un confesor, de un coach, que les haga ver que pues con la rebeldía y la sumisión no se va a resolver nada, más que agravar sus problemas, ¿no? Nunca hay que perder de vista que infancia no es destino y que somos seres libres e inteligentes. Y finalmente llega una edad en la que no podemos culpar a los padres de cómo fuimos educados. Tenemos que asumir cómo fueron las cosas y enfrentar la realidad desde otro estado niño, que es el niño investigador, pero del cual hablaremos dentro de unos minutos. Bien, continúo. Gracias. Espero que esto conteste tu pregunta, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Juan. Magnífico. Bien. Hola, Mario, qué gusto verte. Buenas. Hola, un saludo. Saludo, Bosco. Saludos, saludos. Magnífico. Bien. Entonces, la ausencia de CTR va a explicar en gran medida el estado niño troquelado sumiso.
Esta ausencia se puede explicar por ausencia física, en la gran mayoría de los casos por parte del varón, del papá mexicano, que según datos del Seguro Social recientes, tenemos en México alrededor de un 60% de menores de 25 años que no tienen un papá conocido. O sea, estamos hablando de 25 o 30 millones de mexicanos que no es que no tengan madre. La madre ahí estuvo generalmente abandonada. Lo que no tiene la gran mayoría del mexicano es padre. Y esto va a generar una gran rebeldía o una gran sumisión. Si a este egoestado lo podríamos llamar el egoestado manipulable. Vamos a salirnos un poco del cuadro de los emos, que representa aquí el colmo de la sumisión, y vamos a echar de golpe y porrazo una vista sobre la nación mexicana. ¿Qué predomina en el Gran México? En el México grueso de números, esos casi 130 millones de habitantes. ¿Cuál es el egoestado predominante? Ojo, la manipulabilidad, la comprabilidad. ¿Por qué tiene tantos adeptos todavía, para decirlo elegantemente, este desgraciado? Este hijo de la mala vida. Pues justamente porque el mexicano promedio es manipulable. El mexicano promedio prefiere depender de una dádiva que depender de su propio esfuerzo. Y conociendo esto, la pandilla que está encaramada en el poder, y no desde ahora, desde 1928, hicieron del poder una manera de mantener al pueblo sumiso en la ignorancia, en la más profunda dependencia y con breves momentos de cierta libertad aparente para llegar al México del desarrollo estabilizador, por ejemplo, en donde de todas maneras el mexicano en su gran mayoría siempre dependió de sueldos miserables, rara vez de sueldos remunerativos, rara vez de verdaderas posibilidades de desarrollo, e incluso pues cómo ganaba las elecciones siempre el PRI, pues con este tipo de personajes, con este tipo de votos, el voto cautivo, el voto que ellos llamaron el voto duro de las grandes masas, de los grandes sindicatos. Así que esto no ha cambiado. Hoy está peor que nunca, ciertamente. Entonces tenemos un problema que solamente se puede resolver en términos de una reeducación a muy largo plazo. Yo pienso sinceramente que no pueden pasar menos de 3 generaciones para que los nietos de los actuales jóvenes puedan aprender a valerse por sí mismos. Ahorita, cualquier mexicano, entre 500 pesos a la semana, tal vez 1,000, y un empleo digno, ¿qué va a preferir? ¿Qué prefiere? Y una vez que tiene ese dinero en sus manos, ¿qué No fácil. Así es. Prefiere la dependencia, el chupe, el trago, la comida chatarra, el juego, el alcohol, la droga, la parranda con los cuates, pero a muy poco se les va a ocurrir comprar un libro, pagarse una carrera, aunque sea de secundaria o preparatoria, y ellos van a seguir votando por el PG, por el PG-Lopostli, porque están encantados de la sumisión. Hay que entender perfectamente esto, de tal manera que aquí tenemos un obstáculo brutal a vencer. No es tan fácil como quitar a Morena. No, tenemos que reeducar al pueblo sumiso, al pueblo manipulable. Y a mí me da mucho miedo que llegue un vividor con un programa distinto, incluso opuesto al del PG-Lopostli, pero que siga prolongando la terrible dependencia de la mayoría para él y su grupo consolidarse en el poder. Como lo hizo el PRI. Un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Y es la eterna zanahoria colgada del hocico del burro que espera alcanzarla. Y nunca la va a alcanzar. De ahí entonces la enorme necesidad de entender que hoy el México actual se explica por el padre ausente, la madre sobreprotectora e inconsistente, que no educa a sus hijos para que aprendan a valerse por sí mismos.
Echen un entorno entre sus amistades, entre sus parientes, sus amigos, sus conocidos, y hagan esta pregunta. ¿Cuál es el papel principal de una buena madre? ¿Cuál es el papel principal de un buen padre? ¿Cuál es el papel principal de un buen líder? El papel principal de una buena madre, lo voy a decir de una manera insuperable, que me lo dijo mi propia madre. Mira, hijo, mi papel como buena madre tuya, yo tenía 14 años, es hacer todos los días algo para que dejes de necesitarme. Tal cual. Mi papel como buena madre tuya es hacer todos los días algo para que tú, Juan Bosco, dejes de necesitarme. Me quedé de a 6. Pero me tardé 10 minutos en asimilar y dije, ¿cuánta razón tienes? Ya me voy, adiós. ¿Y me prestas la llave del auto de familia? No, vete a pie, es lo que tienes. 2 patas. Estoy haciendo algo para que no me necesites. No te presto el auto. No te doy dinero. Ay, mamá, es que pues voy a ver a mi novia. Sorry, que te conozca como estás. Pobre y sin dinero. Eso es una buena madre. Pero ¿qué hacen las mamás de hoy? Ay, viejo, préstale el coche, pobrecito. Ay, dale dinerito. Y si no, la madre de su guardadito saca y le da 100 pesos o un 500. Y así lo hace inútil, así lo hace hijazo de mi vidaza Gordolfo Gelatino. Es un pequeño ejemplo de cómo se forma una personalidad troquelada sumisa. Cuando la madre y el padre no tienen la clara idea de que su papel es hacerlos independientes, responsables para que sean virtuosos y así puedan ser felices. Muchos papás me dicen, es que yo quiero que mi hijo sea feliz. Tache, eso no se vale. Eso va contra la ley natural. La ley natural es, sacarás el pan con el sudor de tu frente. A trabajar se ha dicho. Bueno, en mi casa es una tradición. Todos los niños empezamos a trabajar a los 9 años, como adultos, y sin abandonar la escuela, al mismo tiempo. No hay tiempo para malos pensamientos. Lo hizo mi bisabuelo con sus 12 hijos, lo hizo mi padre con sus 11 hijos, lo hago yo con los 9 míos y los 9 míos que ya tienen adolescentes y aún adultos, lo están haciendo con mis nietos. Porque solo el esfuerzo le da sentido a la existencia. Díganme, ¿cuántos mexicanos tienen esta filosofía en su cabeza? Este es un problema sociocultural apocalíptico, bestial, gigantesco, que requiere de todos nosotros un proceso de reeducación, a la vez que un proceso de reevangelización. Porque incluso las personas que oran, que rezan, y qué admirable es que ahora en las manifestaciones de Frena haya respuesta a la agresión con rosario en la mano. Eso es maravilloso. Pero el problema es que muchos de esos mexicanos que rezan, le rezan a la Virgen por cosas que ellos no intentan conseguir. Es como el que ve que la casa se está quemando y nada más hace oración en lugar de emprender acción. ¿Cuántos debería haber en esos momentos en las calles que ocupa Frena? Pues debería haber 1 millón, 2 millones, 3 millones, no 40,000 o los que sean, que yo creo, por lo que veo, que no llegan a 30,000. Como aquella vez que se logró reunir 1 millón, cuando el Pejelopostli dijo, ¡ay, la marcha de los fifís! ¿No? Entonces, es muy importante entender que este troquelamiento de la población mexicana es un reto para nosotros y es un reto para décadas adelante. Bien, sobre el niño sumiso, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de pasar al siguiente huestado? Continuamos. El siguiente huestado, me voy bueno, aquí tenemos otra imagen, la de los hemos, producto actual de la familia disfuncional, de padres niños ausentes. Sus manifestaciones externas, actitudes e ideología demuestran una hambre rabiosa de los satisfactores básicos que les fueron negados desde su más tierna infancia.
caricias, tiempo y reconocimiento. Sus principales detractores se encuentran justamente entre quienes han propiciado su presencia en la sociedad posmoderna decadente. Me voy a brincar al niño adulto para pasarme a algo todavía peor que el anterior, que los dos anteriores. Dentro de las reacciones posibles del niño ante la figura de los padres, que puede ser autocracia, que puede ser inconsistencia o manipulación, y rara vez transformación y educación, tenemos el egoestado que vamos a llamar niño-niño o niño narcisista, que también se llama niño natural. Este niño natural se niega a sí mismo la vivencia de las virtudes básicas. ¿Qué es lo que a él le mueve? Él no busca la sumisión, él busca el placer, busca la diversión. Como aquella famosa canción de hace 30 años de una tal cantante gringa que se llamaba Cyndi Lauper, cuya letra iba más o menos así: las niñas solo buscan divertirse. Bueno, pues permeó de una manera brutal en todas las sociedades de Occidente. Las chicas solo quieren divertirse. Pusieron de moda, y muchos cantantes, hombres y mujeres como ella, pusieron de moda el negarse el acceso a las virtudes básicas, al estar adheridos a varios vicios, entre otros la incontinencia, la imprudencia, la autoflagelación, el gregarismo, la irresponsabilidad, la incontinencia, la lujuria, la pereza y la ira. Dejo hasta el final la ira, porque lo más grave de lo que hoy observamos los psicólogos realistas en la sociedad actual es la incontinencia. ¿De quién se está valiendo el Pejelopóssil para ir a acosar a las huestes de Frena? Pues de estos. En un lenguaje un poquito más descriptivo, al egoestado niño-niño, niño narcisista, se le llama niño valemadrista. Son los que para todo dicen me vale. Oye, que estás violando, me vale. Oye, que esto no se vale, me vale. ¿Qué es lo único que les importa? El placer del momento. No ven más allá. Hay que entender que al rebelde le importa estar contra. Al sumiso le importa depender de alguien, mamar chichi, pues. ¿Sí? Es un mamón en términos literales. ¿A este qué le importa? El momento placentero. Por desgracia, la clase media, alta y rica tiene este estado predominante. ¿Dónde vamos a encontrar a los narcisistas? A los valemadristas, a los junior, a los que viven del estatus que consiguió el abuelo, o el padre, o ambos, en las clases medias altas y altas. En las clases bajas es difícil que encontremos este tipo de perfil. Y entonces esto explica por qué muchísimos hijos y nietos de empresarios no se suman a nuestro movimiento. No hablo específicamente de Frena, hablo específicamente de estar contra el sistema o a favor de la vida. Más bien, como lo dije al principio. ¿Ellos qué ideología tienen? Cuando llegan a ciertos puestos, cuando tienen cierta fama, y prefiero en estos momentos no citar ningún nombre, son acomodaticios. ¿Para dónde va corriendo? ¿Dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y si uno de estos monigotes percibe que declararse a favor de la vida le va a restar votos en cierto sector de la población, prefieren dar declaraciones que no los comprometan. Como cuando por ahí uno muy famoso que anda queriendo volver a la polaca, dijo que cuando le preguntaron acerca del matrimonio gay, le preguntaron su opinión y literalmente contestó: pues la respuesta que yo pueda dar sobre ese tema es irrelevante. Lo es para mí y lo es para mi campaña. Ese es el narcisista. Bonito, bien plantado, guapito, joven, atractivo, con buen verbo, bilingüe, pero narcisista. Porque el narcisista se distingue por su no adhesión a los valores universales. Él nunca va a defender la vida de forma heroica. Él va a servirle al César.
si para seguir disfrutando de la vida tiene que servirle. Hay una novela extraordinaria de Enrique Sienkiewicz que se llama Quo Vadis, y uno de los personajes principales, les recomiendo la lectura de esta maravillosa novela, es el Arbiter Elegantiarum, el árbitro de las elegancias, cuyo nombre en la novela es Petronio. Y él se pasa toda la vida, eludiendo a la autoridad despótica de Nerón para sobrevivir y seguir con su buena vida, de pachangas, de francachelas, de orgías, etcétera. Y finalmente encuentra, después de muchísimos años, más de 70 años, encuentra la vida tan vacía que decide suicidarse. Y al final de sus días, unos pocos días antes de morir, abriéndose las venas en la tina de su baño, le escribe una carta a Nerón, donde le dice todo lo que le hubiera querido decir a lo largo de su vida. Una venganza brutal, pero antes de que Nerón lo mande matar, él ya se había muerto. Bueno, pues así es el narcisista. Nunca va a ser partidario de algo que realmente tenga valor. Porque ¿qué es lo que de verdad le interesa? El placer. Y el placer momentáneo y sin reflexionar en las consecuencias que pueda tener, incluso de carácter destructivo, autodestructivo o incluso aunque le pueda costar la vida. Hoy en las clases medias, altas y altas, este estado, les tengo esta mala noticia, es predominante. Lo sé porque tengo a 1 kilómetro de distancia a los alumnos de la Universidad Anáhuac. Así son. Cuando he intentado, porque muchas de mis hijas fueron a estudiar ahí, y cuando invitaban a los amigos a discutir, ay, no nos hables de esos temas, ay, Juan Bosco, qué aburrido eres. No, mejor, a ver, vamos a jugar a las cartas, o vamos a echarnos una copa, o una cantada, o pongan un karaoke, pero nunca aceptaron. Y estoy hablando de alumnos universitarios, forrados de billetes, que nunca aceptaron una discusión en serio sobre temas de carácter axiológico, religioso, histórico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su vida es el placer. Este es el otro drama del México de nivel medio alto y alto. El desencajamiento, el alejamiento, la indiferencia hacia los valores universales. ¿Por qué? Porque su riqueza no les costó. Su modo de vida no les ha representado ningún esfuerzo. Por esa razón es tan importante entender el origen del último estado al cual me voy a referir en esta sesión. Antes de pasar a él, sobre el egoestado sumiso, alguna pregunta, perdón, sobre el niño narcisista, ¿alguna pregunta? Antes de pasar al investigador. Adelante. Buenas noches, don Juan. ¿Quién habla? Y a todos. José Altamirano. Hola, Pepe, platícame. Les quería comentar. Sí. Sí, fíjate, Juanito, que vi un artículo muy interesante en YouTube de la Deutsche Welle que se llama Nuestro cerebro es lo que comemos. Ahí habla de que hay deficiencias tan grandes en la alimentación, que obviamente más en nuestro pueblo que no tiene recursos. La gente no tiene, desde el vientre de la madre, no tiene suficientes requerimientos químicos para nacer bien. Por ejemplo, algo muy común, ¿no? El que la madre no tome ácido fólico en el embarazo, eso repercute en el cerebro de las personas. Sí. Y que hay cosas que son irreversibles. Sí. Bueno, y tienes el niño troquelado sumiso. Entonces la pregunta, que nace con deficiencias desde el momento de la concepción, como lo decía al principio de la sesión. El troquelamiento empieza con la concepción y el troquelamiento es eco, bio, psicosocial, espiritual. Abarca las 5 esferas del ser humano. Y en el caso que tú estás hablando, habla de un troquelamiento de orden biológico. La ausencia de una multitud, calcio, vitaminas, cobre, hierro, zinc, fosfato, magnesio, manganeso, etcétera, por la paupérrima alimentación de nuestro pueblo. Eso es radicalmente cierto. Pero esa alimentación de nuestro pueblo fue planeada desde 1928, cuando uno de los 7 macropactos
fue el de hacer improductivo al campo, para que el grueso de la población mexicana no tuviera acceso a una saludable alimentación. Así lo dijo Plutarco Elías Calles literalmente. Porque un pueblo culto, inteligente y bien alimentado será nuestro peor enemigo para perpetuarnos en el poder. Entonces, entre el PRI, entre el PNR de Plutarco Elías Calles y el Morena del Pejelopostli, hay una línea de continuidad perfecta. Se han cumplido los pactos de una manera asombrosamente precisa. Lo que tú estás diciendo es brutalmente cierto, es lacerantemente verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces es un proyecto que abarca... O sea, es irreversible. No, bueno, en los individuos que ya nacieron puede haber cierta reversibilidad con una dieta correcta, con un incremento en la vida actual, sobre todo si son menores de 40 o de 35. Todavía un individuo joven puede recuperarse muchísimo con la ingesta correcta de proteínas, minerales, vitaminas. Ya empieza a ser difícil arriba de los 40 y se vuelve muy difícil después de los 60 o 70, cuando ya el organismo incluso pues está muy deteriorado, ¿no? Así que tendríamos que pensar en un verdadero proyecto de rescate de nuestra autosuficiencia alimentaria. A ver, ¿cuál es el país con más litorales de la Tierra? 10,000 kilómetros de litorales. Desde Mexicali, bajando por todo California, subiendo por el Mar de Cortés, bajando hasta Chiapas, brincándonos al Caribe, rodeando Yucatán, subiendo por Veracruz y Tamaulipas hasta Bronzeville, su ciudad fronteriza Reynosa. 10,000 kilómetros de costas. Y el mexicano no come pescado, porque es un proyecto de gobernabilidad. Un país como el nuestro que tuviera acceso a los productos del mar sería campeón en todas las especialidades olímpicas, o en muchísimas cuando menos. Pero la subalimentación en proteínas, minerales, vitaminas, pescado, carne, leche, huevos y todas las sustancias que van a crear un cerebro sólido, es un proyecto de gobernabilidad bien claro que empieza en 1928. Es a propósito. ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo crear un programa verdadero? Además nos están dando puros alimentos chatarra. No sé quién lo dijo, alcancé a escuchar. Transgénicos. Transgénicos, además. Sí, o alimentos transgénicos. Sí, exacto. No, alimentos transgénicos. Sí, exacto, correcto. Bien, ¿alguna otra pregunta o observación? Y nos pasamos... Pues más que nada, sí puede haber muchas cosas adversas. Sí. Pero la voluntad es mucho más importante que muchas de las cosas adversas que podamos tener. Pero para la vez pasada hicimos el ejemplo de Tony Meléndez, un tipo sin brazos que toca la guitarra. Sí. La verdad es que tenemos más pretextos que razones. Cierto, nada más que hay un problema. Si no dimensionamos el tamaño del problema, no podremos dimensionar el tamaño de la solución. Es correcto, es correcto. Tampoco hay que dorarnos la píldora que con puros aplausos vamos a lograr las cosas. Hay una cosa... Pero con entrenamiento, la gente ordinaria hace cosas extraordinarias. De acuerdo, vamos a entrenarlos. Vamos a reeducarlos. Exactamente. Vamos a despertarlos para empezar. Hay que despertar al pueblo. Hay que hacerles ver el tremendo engaño en el que están. Pablo, por ejemplo, ahorita que vi a los policías que están como barrera hoy contra los chairos, ¿por qué no estamos dándoles cursos? Tenemos 500,000 policías ahí. La verdad, estamos bien pendejos. Sí. Imagínate. Tenemos a los policías ahí. Y no les decimos. ¿Y les podemos dar toda una bola de sesiones, una tras otra, tras otra, tras otra? Sí. En estos 3 días hemos desperdiciado
Miles Ya de horas. 72 horas. Miles de horas desperdiciadas. Miles de horas si multiplicamos A mí me preguntan, oye Juan, ¿qué te parece que la gente se hinque a orar? Y yo le digo, qué bien que hagan oración y que eleven el rosario al cielo y que se encomienden a la Virgen, me parece perfecto, pero es insuficiente. Es insuficiente. Es como el tipo que ve su casa arder y espera que las llamas se apaguen rezando un rosario. Por favor, agarra el extintor, o quita las cortinas, o échateles un balde de agua, o cierra las ventanas y ahoga el fuego, haz algo. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de estar en esas manifestaciones, yo estaría hablando con cada jefe de pelotón de policía, aunque aparentemente no me escuchara. Estaría hablándole a su conciencia, porque como decía Aristóteles, todo lo que tú le puedes enseñar a un hombre, en cierta forma, ya existe en su interior. Solo despiértalo. Luis. Gracias, buenas noches. Anoche estuve de las 2 de la mañana a las 5 más o menos. Mis respetos. Qué heroísmo, Luis. ¿Qué viste? Entonces fue cuando terminé de trabajar, estaba yo cerca y me fui ahí a ver cómo estaban. Ayudé a mover las tiendas de campaña en la zona del crucero de Hidalgo con Juárez y Reforma para dar espacio al tránsito del trolebús y cosas de esas. Bueno, yo sí aproveché, me quedé ahí casi hora y media platicando con uno de los jefes de policía. Mira. Y le hice ver precisamente muchos de los grandes errores de esta supuesta administración. Sí. Le hice ver que no son gobernantes, son servidores públicos que tienen su obligación es velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Le di ejemplos, les esbocé varias experiencias que tuve yo en el gobierno del DF, como ya ustedes saben que estuve trabajando ahí. Y pues bueno, fue algo gratificante, les di unas hojas que tenemos también en la página de Frena, donde pues se enlistan los puntos más importantes que Frena está peleando para resolver toda esta situación y hacer ver todos estos grandes errores. Los señores quedaron muy motivados. Qué bien. Muy motivados a ver la página de Frena, meterse y darle tiempo, porque yo sí le fui muy enfático. Necesitas meterle mucho tiempo en lugar de estar viendo tú tus chismes familiares y de amigos y cosas de esas. Busca realmente conocer lo que estamos haciendo en Frena, que es mucho de la verdad, que no la vas a ver en ningún lado más que aquí en estas páginas de Frena. Totalmente. Entonces, pues bueno, sí fue gratificante, pero pues bueno, es desgraciadamente uno de muchos jefecitos que hay Pero bueno, finalmente a la hora de despedirse me dijo, no se preocupe, señor Rocha, aquí estaremos para cuidarlos. Vaya. Eso fue algo bonito también. Maravilloso, ¿no? Hermoso. Felicidades, Luis. Y creo que también el sábado, otra señora del grupo que íbamos juntos, llevaba una olla de picadillo con unas tostadas, heladas estuvieron, pero finalmente fueron unas tostaditas ahí, que yo le dije, vamos con los policías, con los que estaban en la barrera ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes. Y pues sí, muy reacios porque esos fueron del pelotón, no fueron los jefes. Pero finalmente sí escucharon, sí vieron mucho de la acción de Frena, que no es un partido político, etcétera, etcétera. Y pues sí, también motivados los señores, algunos aceptaron, sí, la tostadita de picadillo, otros no quisieron porque pues yo creo que les dio coraje. Seguramente son AMLovers. Y pues bueno, ahí estuvo la acción, ¿no? En función de llegar a esas cabezas que no están bien encausadas, ¿no? Así es. Maravilloso, Luis, tu testimonio, un gran ejemplo para todos nosotros. Y pues ahí tenemos la enorme posibilidad de aprovechar, yo no sé si vaya a ser cierto o no, lo que hoy dijo Gilberto, que tiene
la posibilidad de estarse ahí 3 años. Lo dijo con tal desparpajo y tal seguridad que ojalá sea cierto. Yo no lo creo, pero ojalá sea verdad. En fin. Bien, ojalá lleguen. Entonces, yo sí me fleto cada 8 días en jornadas largas para ir a hablar con los jefes, toros echados, y hablarles a las orejas, aunque aparentemente no me quieran oír. Yo no desaprovecharía la oportunidad para soplarles la verdad, el bien, la belleza y la unidad. Sí. Y no por ganarme un peso, sino por ganarme un mexicano que está prisionero del narcosistema. Y si ya tienes la experiencia de que fuiste escuchado, pues yo me la juego, ¿eh? Yo me la juego. O sea, y ojalá pudiéramos difundir mucho esa actividad, esa acción que tú tuviste. La verdad es que para mí es toda una lección, Luis. Ahora sí que vine por lana y salí trasquilado, gracias. Maravillosa aportación. Muchas veces aprendo más de mis alumnos que de mis viejos maestros. Gracias. Bien, nos pasamos al último estado, si les parece bien. Hay que hacer una pequeña introducción. Nuevamente tenemos que recordar el egoestado educador. ¿De quién es hijo? ¿Quién parió? ¿Quién educó? ¿Quién desarrolló al niño adulto? ¿Y cuál es la diferencia entre el niño adulto y los adultos? El adulto ético ya sabe que sabe. El adulto ético conoce la ética y la vive. El adulto técnico domina la técnica, la conoce y la ejecuta de modo excelente, o cuando menos bien. El adulto empático conoce lo que es el amor y lo vive y lo practica. Entonces, el adulto es un conocedor. El adulto es una persona que ya llegó a ciertas alturas éticas, técnicas y empáticas. A la diferencia del, y bueno, el adulto obviamente pues tuvo un padre adulto educador, que fue ejemplar, persuasivo, paciente, abierto, comprensivo, ético, técnico, equilibrado, que nunca le dio pescados a sus hijos, siempre ¿por qué? Porque si le das un pescado, pues comen un día, pero si les enseñas a pescar, comen toda su vida. Y su causa final no es hacer que el otro haga. La causa final de este estado educador es hacer que el otro quiera. Liderazgo que en el caso de Frena, pues brilla por su ausencia, aunque algunos que tengo aquí enfrente de mí sí lo viven. Hacer que el otro quiera, convencer, persuadir. Bien, ¿qué personaje genera el padre adulto? El padre adulto, en la inmensa mayoría de los casos, salvo rarísimas excepciones, va a generar lo que conocemos con el nombre de niño adulto. El niño adulto no es el adulto que ya llegó al dominio de la ética, al dominio de la técnica, al dominio de una relación amorosa estable y profunda, que generalmente es para toda la vida, sobre todo si es conyugal. No, el niño es un ser que está en proceso de llegar a ser adulto. Pero ¿quién de nosotros puede decir a sus 30 años de alguna dama aquí presente, o a mis 77, pasando por todas las edades intermedias del grupo, quién puede decir que ya es un producto terminado? Nadie. Ninguno. Nadie puede decir eso. Entonces, de aquí concluimos la primer gran lección de lo que es el niño adulto o investigador. Con mis viejos maestros de Viena, de Chile, de Argentina, de otros lugares de la Tierra, en un simposio que tuvimos en el 2006, concluimos de modo colectivo, de modo unánime, que el egoestado más importante a sostener las 24 horas del día es el egoestado del niño investigador. ¿En qué consiste? Pues es el que sabe que no sabe, porque siempre está alerta más a lo que no sabe que a lo que ya sabe. Está más enfocado a descubrir la verdad y, ojo, no es que él viva de su verdad. No, él distingue muy bien entre su opinión y la verdad. Y esta distinción entre su opinión y la verdad le puede hacer ver que hay una brecha inmensa entre su opinión y lo que es verdad. Y esto lo mantiene
como ocurre en el mundo de la física, sujeto a las leyes del vacío. ¿Qué es lo que le permite a uno de esos recipientes que se meten por un tubo al alto vacío? Incluso recorre miles de metros para llegar a un destino. ¿Cuál es el motor de ese conducto? El vacío. No hay una hélice, no hay electricidad, nada más hay succión. Entonces podemos decir que el niño investigador es succionado toda su vida, las 24 horas del día, por la curiosidad de seguir descubriendo la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad en sí misma es absoluta, es única, nunca será relativa. La verdad nunca es relativa. La verdad siempre es absoluta. ¿Qué es lo relativo? Es lo que aplica en el caso del niño adulto. Lo que es relativo es el conocimiento que tenemos acerca de ella. Es un conocimiento perfectible, un conocimiento ensanchable, profundizable, de que puedes tener mayor calidad, mayor consistencia, mejor argumentación, mejor interconexión con otros campos de la ciencia, la filosofía, la teología, qué sé yo. Y entonces el niño adulto siempre se mueve por una enorme curiosidad. Sabe que no sabe y se enfoca a descubrir lo que percibe que no sabe. Por esa razón, ¿cómo es entonces un niño investigador, aunque tenga, como en el caso de Arquímedes, 80 años? ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, el señor vivió 75 años, ¿sí? Que para la época en la que él vivió era una edad récord. Podemos decir que 1 de cada 1000 ciudadanos griegos alcanzaban esta edad. El promedio de vida era de 40. Ya vivir 75 años quiere decir que se pasó su vida generando endorfinas con su pasión por la verdad. En una síntesis de la personalidad de Arquímedes, por ejemplo, en donde podríamos meter a Lavoisier, a Pasteur, a Madame Curie, al mismo Albert Einstein, a los grandes científicos descubridores de toda la historia de la humanidad, desde la más remota Grecia hasta el mundo actual, vamos a encontrar que son investigadores de tiempo completo. Leen, estudian, debaten, analizan, piensan, intercambian ideas, se abren al punto de vista de otras personas, porque saben que mi conocimiento de la verdad es relativo, aunque ella sea absoluta. Esto no quiere decir que no podamos tener en estos momentos el pleno dominio de ciertas verdades que son absolutas y que ya todos los que estamos aquí tenemos. La certeza de la existencia de Dios, la certeza de la inmortalidad humana, la certeza de que lo que es, aunque yo no lo sepa ni lo crea, la certeza de que todo ente tiene un principio de causalidad suficiente, una causa que lo creó, la certeza de que todo ente inteligente obra en función de un fin inteligente. Pero bueno, aparte de esas certezas básicas incuestionables, hay un mar de dudas gigantesco. El niño adulto consiste en que sin importar tu edad, sin importar tu grado escolar, sin importar tu área de especialidad, sigas aprendiendo, sigas investigando. Por eso se llama investigador. Sigas abierto a conocer cosas que ni siquiera sabes que existen. Aquello que no sabes, que no sabes. Para esto necesitas ser abierto, analítico, observador, animoso, curioso, asertivo, dócil, astuto, autocrítico, atrevido, explorador, audaz, amante de la verdad, aventurero, descubridor, competitivo, eficiente, creativo, imaginativo, cuestionador y 1000 más, sinónimos de este perfil. Incentivar esto en la población mexicana requeriría un esfuerzo mediático en la prensa, en los medios como la televisión, el internet, la escuela. Si algo castra, si algo anula el espíritu investigador de nuestra niñez, de nuestra juventud y de nuestra adolescencia, es justamente cómo se ha educado al mexicano desde hace 92 años. Cómo se le ha echado a perder el espíritu investigador. El niño mexicano promedio no pregunta,
tiene que conformarse con lo que le da el maestro y en la forma que se lo da, de tal manera que llega a ser un troquelamiento verdaderamente insoportable. Incluso yo tuve una experiencia con una de mis hijas que un día me hizo una pregunta de biología y yo le dije, a ver, mijita, lo que tú me quieres preguntar es esto, ¿verdad? Y me dijo, no, papá, lo que la maestra me pidió que preguntara y que investigara es esto. Y la pregunta estaba mal formulada. Lo que hice fue mandarle a la maestra 2 preguntas, 2 respuestas. Eso es lo que usted preguntó, pero esta es la pregunta correcta y esta es la respuesta correcta. Y le pusieron 0. Y me llamó y discutí con ella y no la convencí, porque eso está en el programa. Parece ser que la niñez mexicana tiene prohibido aprender a cuestionar, aprender a pensar. De tal manera que cuando le plantean a la niñez mexicana, que es el 96% de los que van a la escuela, la teoría de Darwin la tienen que creer a pie juntillas. Cuando en el libro de texto vemos que son materialistas y ateos, se lo tienen que tragar enteramente. Y es así como tenemos una población ex-cristiana, bautizada neopagana, educada, troquelada en la ignorancia, en el amor, entre comillas, en la adicción a la ignorancia, en lugar de la adicción a la búsqueda de la verdad. Tenemos pues un país en donde el niño investigador es una excepción. Es producto de una familia rara, como en la familia Pepeluche, ¿no? Acuérdense cuando les decían los papás de la, no me acuerdo cómo se llamaba la chiquilla, en fin, como se llame, no importa. Y cuando ella hacía preguntas que ponían en tela de juicio lo que los papás Pepeluches ponían como verdadero, le decían, pero ¿cuándo serás una niña normal? ¿Sí? Y ser una niña normal era ser una niña sumisa, cuadriculada, troquelada por los mitos y creencias de esa familia. Y fue tragada a esas escenas por millones de mexicanos durante décadas. Hay que ser hijo del sistema. Es más, ahora los disidentes como nosotros, ¿cómo nos llaman? Políticamente incorrectos. Te falta inteligencia política. En otras palabras, te falta estar aclimatado, matado al sistema. Necesitamos despertar entonces en nuestros hijos, en nuestros colaboradores, en nuestros seguidores, el afán de cuestionamiento. De las cosas que a mí más trabajo me han costado, pero que disfruto muchísimo, es que a mis cientos de miles de seguidores en la red les abra los ojos, un día sí y otro también, sobre nuestras falsas figuras históricas. Este mes de septiembre ha sido particularmente un mes tremendamente productivo, cuando he desnudado el mito del cura Hidalgo y estoy empezando a plantear la verdadera historia de Iturbide. La gente se queda pasmada. ¿Cómo es posible haber pasado toda la primaria, la secundaria, la universidad, hasta la maestría, con tantas mentiras? Bueno, justamente porque la gente en México no está acostumbrada a cuestionar. Ahora bien, aquí tenemos 4 prototipos, ¿sí? Madame Curie, Pasteur, Da Vinci y Tomás de Alva Edison, que por cierto nació en México de madre mexicana y como aquí no encontró posibilidades, pues se tuvo que ir a Gringolandia. Pero fíjense el espíritu investigador de este hombre. Tuvo que echar a perder millones de bombillas, literalmente, hasta que descubrió que solamente el filamento iba a funcionar si estaba al alto vacío. Las primeras cientos de miles de bombillas se le fundían porque ardían con el comburente del oxígeno que él no había sabido todavía que tenía que eliminar. Hasta que, digámoslo así, inspiración del Espíritu Santo, se le ocurrió sacar el oxígeno de la bombilla y logró que su primer foco funcionara. ¿Pero a qué se enfrenta el niño investigador? Pues fue al MTI, al famoso MTI de Massachusetts, y cuando vieron su foco encendido, ¿qué creen que le dijeron? ¡Qué invento tan bonito, pero tan inútil! Así, literal. Se tuvo que enfrentar al escepticismo estúpido de los hombres más disque sabios de su época.
y tuvo tal tenacidad investigadora, tal espíritu de amor por la verdad, que unos años después, Boston fue la primera ciudad del planeta iluminada con los focos de Thomas Alva Edison. ¿Hasta dónde puede llegar un investigador en su afán de descubrir el bien, la verdad y la belleza y la unidad? No tiene límites. Nuestro reto entonces es justamente este: despertar en la juventud mexicana, en la niñez mexicana, en todos los que nos rodean, en todos los que estén al alcance de nosotros, despertar el afán por el conocimiento. Dicho sea de paso, me recuerdo siempre un pasaje bíblico cuando hablo de este estado. Mi pueblo gime y perece por falta de conocimiento. Bueno, pues estos son los 4 estados del niño. El niño troquelado rebelde, mayoría en México. El niño troquelado sumiso, otra mayoría en México. El niño narcisista, que solo busca el placer, mayoría en las clases altas. Y el niño investigador, que yo me temo que es una rara especie en extinción. Con esta exposición damos paso a preguntas sobre este último estado del niño investigador, para que redondeemos la exposición y luego abrimos otro, todavía tengo unos minutos más, preguntas en términos generales que corresponderían a mi gran pregunta, a ustedes. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que pensar en términos de programas, de acciones, no nada más de un conocimiento teórico, sino con este reto apocalíptico. ¿Qué hacemos con un México carente del estado investigador en una inmensa mayoría, incluyendo a los papás, incluyendo a los maestros de la CENTE y del otro sindicato, incluyendo a muchísimos líderes empresariales y políticos que no quieren salirse del cuadro, que quieren acomodarse al narcosistema? Y aquí sí puedo decir, ¿quiénes han querido acomodarse al narcosistema? Pues Slim, por ejemplo, que con todas sus letras, me vale gorro que lo escuche. Y el otro, el de Televisión Azteca, ¿sí? Salinas. Y por ahí otros más, que en vez de decirle al peje, estás acabando con México por esto y esto y esto y esto y esto, como ellos tienen su fortuna asegurada para varias generaciones, pues la patria les vale una pura y 2 con sal. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir significativamente en las próximas décadas la enorme y abrumadora mayoría de niños no adultos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero antes de pensar en qué tenemos que hacer o qué conviene hacer, ¿alguna pregunta sobre lo últimamente expuesto? Adelante. Tenemos todavía 20 minutos. Y si no preguntas, observaciones. Me gustaría mucho tu comentario, Mario. Un saludo para todos, buenas noches. Pues la verdad, Bosco, es que como siempre, pues es un placer escucharte. Y la pregunta que hiciste al final, pues es la pregunta, yo me la hacía desde mis 45 años. Y yo me la hacía siendo padre de varios niños y todavía queriendo tener más. Pensando en, bueno, qué difícil es el confrontar aspiracionalmente por lo que uno trabaja en casa con un medio ambiente tan extremadamente adverso. Extremadamente, sí. Extremadamente adverso. O sea, ciertamente es que con Dios todo se puede y Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo podemos con Dios, pero está tan permeado, lo que tú decías de 3 generaciones, de 3 generaciones para poder cambiar esto, a mí realmente me ponía a pensar el enorme trabajo, porque es una refundación de México, es estructural, es total. Y ya diste las 2 claves, formación y evangelización. Las 2 con re. Así es. Reeducación y reevangelización. Lo cual es muchísimo más difícil. Mira, la tenemos más difícil que los misioneros de Cortés. Sí. Sí, son más fácil evangelizar. Sí, porque ellos tenían que empezar de 0. Exacto, y nosotros de -1000. O de no sé cuánto.
No, pero lo que, mira, yo, Mario, ahorita he estado precisamente dándole muchas vueltas a esto. Sí. Y realmente, ¿cuántas cosas dejamos de hacer? Estábamos muy preocupados porque nuestros hijos no recibieran la educación comunista que permitimos que siguiera y siguiera en las instituciones públicas. O sea, es en realidad algo que estuvimos permitiendo por años, por medio de este gobierno, desde Echeverría y mucho más atrás, ¿sí? Pero que quitaron civismo, ok, que quitaron esto, lo otro, no nos importa porque nosotros pagábamos la educación en donde nosotros creíamos conveniente. ¿Y qué crees? Pues finalmente la educación que tiene el vecino es la educación que estamos viviendo hoy. Como cuando organicé a mi colonia, mi primer departamento, cuando me casé con mi ex, y lo primero que les dije a mis vecinos es, el día que tú vendas, no vas a vender tu departamento, vas a vender a tus vecinos. Y si los focos de los pasillos están rotos, no importa que hayamos pagado 4 veces lo del edificio de al lado por vivir en un lugar que vemos adecuado. Lo vamos a perder si no conservamos esto. Y es exactamente lo que estamos viviendo en la parte de educación. En la parte de educación no pusimos atención por lo que estaba recibiendo las personas con las que estamos conviviendo cada día. Y la verdad es que estamos realmente teniendo los resultados de lo que dejamos de sembrar. De lo que dejamos de sembrar. Excelente conclusión, sí. Jorge. Sí, bueno. Yo hablo de la extrema hostilidad del medio ambiente y yo en 2 minutos lo puedo platicar así. Claro. Yo tengo una hija de 15 años y un hijo de 10 que han crecido viendo a su papá siendo evangelizador, siendo responsable, cabeza en muchas cosas ahora sociales. Y es muy complicado, ¿eh? Mis hijos auténticamente, si uno no busca medios ambientes donde ellos no se sientan raros, rechazados, repudiados, el niño bien formado hoy en una familia, yo hablo en mi caso, ¿no? Una familia católica practicante, sin ser fanático, sin llegar a la cosa exagerada, pero simplemente la práctica de la fe es muy mal vista socialmente en México y el análisis y el sentido crítico, a mí me sorprende los razonamientos de sus compañeros. Y yo le decía el otro día a Azul, mi hija, la de 15, ¿crees que te va a ser fácil cuando tú estés mayor el tener un novio? Y me decía, sí, porque nadie critica, analiza, piensa lo que está sucediendo hoy. O sea, yo me doy cuenta que ese es el mayor, quizás, problema que tenemos, la falta de un sentido crítico. No lo hay. Es muy los millennials, los centennials son altamente manipulables, altamente. Exactamente, por su narcisismo, porque solo les importa el momento, pasarla súper, pasarla bien, el antro, el chupe, el momento, el fin de semana, el acapulcazo, el momento. Así es. Bueno, tampoco nos sentamos muy salsas porque en dos cosas me cayeron el 20, ¿sí? En Harry Potter, en uno de los libros, lo que dice un malvado, lo que dice un malvado es qué fácil es manipular a una persona con principios. La gente sin principios se puede mover perfectamente por donde quiera, ¿sí? Claro. Qué vulnerables somos los que tenemos principios y actuamos en base a principios. Eso lo leí en Harry Potter y mientras se los leía a mi hija, y es una de las grandes enseñanzas de esa mujer. Y el segundo donde vi lo mismo, pero fue en la serie de Hunters, que son los que cazan a los
a los nazis, unos judíos que cazan a los nazis de Al Pacino. Y uno de los nazis le decía a la policía, tú tienes que actuar en base a tus reglas. Nosotros no tenemos. ¿Sí? Que es parte de lo mismo, parte de lo mismo. Entonces, cuando decimos que es muy fácil manipular a los millennials por hedonistas o lo que sea, es tremendamente fácil manipularnos a nosotros cuando saben lo que nos gobierna. Pero ¿sabes qué, Jorge? Cuando menos conmigo, mi familia y mis tíos, mis abuelos, mis padres y una multitud que forma mi entorno natural, solo pudieron manipular a una persona de alto nivel que estaba en la Suprema Corte. Solo uno de nosotros cayó. Con dinero y mujeres. Las dos cosas a la vez. Los demás hemos sido y seguiremos siendo absolutamente inmanipulables, porque nos basamos en principios irreductibles. Así es. Esos son los verdaderos principios. Porque no son reglas, Jorge, no son reglamentos como los de la policía. Son principios universales. Y los principios universales están sujetos a algo que se llama epikeia, jurisprudencia. A veces un principio universal se lo puedes revoltear, se lo puedes estrellar en la cabeza a tu manipulador, a tu perseguidor. Sí, pero te hace muy vulnerable. Tal vez la palabra te hace más vulnerable que manipulable. Correcto. Si tienes Pablo. Es que yo, de acuerdo, yo creo que lo que te refieres, Jorge, y creo que es lo que decía el libro, si no me mal recuerdo, que es más bien somos muy predecibles, ¿no? Cuando tienes, conoces la reacción que va a tener y por eso puedes planear en contra de alguien que tiene principios, eso, pero no es que sea manipulable, ¿no? Eso, me gusta. Sí, es predecible y vulnerable. Predecible. Sí, por lo mismo. Pero a lo que yo voy es, y me regreso a la pregunta de Juan, que es donde está aquí la chamba de este grupo y de los que podamos trabajar, es ¿qué hacer? ¿No? O sea, yo hace 4 años, hace 5 años ya casi, me dejé pues, prácticamente lo que sabía hacer de toda la vida y me empecé a dedicar a educación, precisamente porque la educación pues es la manera en la que puedes tratar de transformar. Nos hemos topado en Emil Puertas, por ejemplo, el gobierno, pues al final quisimos decirles, oye, de una mensualidad que le des a un nini, yo le puedo dar un curso de prepa completo, ¿no? Para que saque su prepa este chamaco. Y pues no hubo manera de poder ayudar, ¿no? Y online y lo que tú quieras. Y las mismas empresas igual, ¿cómo le voy a invertir a la gente? ¿Por qué le voy a meter a mi gente que se eduquen ellos? O sea, la verdad es que tenemos que transformar la mentalidad porque esos mismos narcisistas ya crecieron y ya son de empresarios y son los mismos que les vale educar a su gente, a sus empleados y no les importa, pero mientras produzcan, vámonos, ¿no? Mientras les llenen los bolsillos, los demás les vale. Mientras menos gaste yo y mientras menos, no tengo por qué hacerle el bien a nadie, yo remo para mi molino. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? O sea, el empresario no está metiéndole pensamiento a su gente y ya no son tan chicos, ya, ¿no? Son cuates de mi edad o más grandes que están totalmente desinteresados de la gente en general. Clavados en el placer. Sí. En el tener. Viajes, en el pasársela bien. Sí. Entonces hay que tener lo que hay que hacer es hay que educar a la gente, a la base de la población, pero también hay que educar a los que son líderes, ¿no? Que es donde está, pues donde puedes convencerlos de poder llegar a los demás, ¿no? Ahí hemos estado, Jorge y yo, tratando de entrar, por ejemplo, con Coparmex para ayudar a esto y pues hoy tuve una llamada con ellos. Creo que puede moverse, pero al final se mueve más oye, es que yo tengo un cuate que hace lo mismo, pero es nada más meter a mi cuate que lograr el objetivo, ¿no? De formar y de educar y de realmente transformar la mentalidad de la gente lo más rápido posible. Aquí el tema del tiempo, 3 generaciones son demasiadas, Juan. Yo creo que hay que buscar cómo podemos hacer llegar a la gente valores, un razonamiento práctico, crítico,
lógico, sencillo, en donde puedan ver desde la economía básica cómo funciona y por qué el gobierno tiene dinero y por qué, de dónde viene el dinero del gobierno, etcétera. Son cosas que la gente no se plantea y creen que el gobierno tiene dinero porque sí, y por eso quiere, ¿no? Por eso y si tenemos muchas generaciones de desventaja, tampoco nos preocupemos. Díganme cuántas generaciones no sabemos volar y yo volé en ala delta. O sea, realmente podemos tener muchos miles de años que no hayamos volado y yo en esta generación volé, ¿sí? Entonces, y yo estaba volando en 3 meses, ¿no? No, ¿qué? En un mes y medio. Sí, pero mira, Jorge, una cosa importante. No es lo mismo adquirir una habilidad, Sí, que cambiar una escala de valores o adquirir es una correcto. habilidad que no tienes. Es que ya está. Habilidades, sí, yo aprendí computación hace 30 años con las primeras Hewlett Packard que salieron y fui el bicho raro entre mis compañeros de la prepa, de cuando yo tenía 18. Y puse el ejemplo de que a los 50 y tantos, a los 40 y tantos se podía aprender algo de la época, súper avanzado para aquellos momentos. Es fácil aprender habilidades. Lo más difícil es aprender a cambiar prioridades. Si el choque es entre el bien, la verdad, la belleza y la unidad, y el poder, el placer, la fama y los honores, la gente se resiste por la comodidad que tienen en los 5 grandes antivalores que acabo de mencionar. Pues sí la tenemos muy difícil, pero no es imposible. Lo importante es plantearnos que si llegamos a ser gobierno o no, de todas maneras somos un núcleo con un potente liderazgo en las redes y la gran pregunta queda en el aire para la próxima sesión. En términos de reeducación y en términos de reevangelización, ¿qué nos toca hacer? Sí, ¿Por me dónde permiten. empezamos? ¿Por dónde seguimos? Esa es la pregunta que quiero soltarle al grupo. Perdón, ¿quién levantó la voz? Yo, pero no me veo. Rogelio, platícanos tu pregunta. Todavía estoy muy lastimado de la nariz, pero como ya no tengo Bueno, acábate de aliviar. el tapón, pues Te ya. escuchamos. Yo veo que el pleito sigue siendo el mismo que peleó el maestro Sócrates. Ah, claro, por supuesto que es el mismísimo pleito. Es decir, contra el relativismo axiológico, ¿sí? Mostrando que el bien es uno y se puede buscar, etcétera. Y alcanzar. Y veo que su método, aunque es un método que impacta nada más a las personas que nos oyen y que están nada más alrededor de nosotros, es el mejor método que se ha inventado. La mayéutica sigue siendo el marro con el que rompemos esas necedades de ayer y de hoy, de siempre, buscando las virtudes. Bien. Dice el mismo Platón que enseñarles dialéctica a los menores de 30 años es corromperlos. Es decir, ¿a dónde vas con eso? Lo primero que dijiste está perfecto. Sí. La problemática de hoy es la misma que condena a Sócrates a la muerte. Sí. Y que sí fue asesinado. Y la lucha de hoy es la misma que hizo Sócrates de imbuir verdad, bondad, belleza y unidad a sus alumnos o a quien lo quisiera escuchar, pero además, bueno, molestar muchísimo a los que estaban aferrados a alguna otra cosa con su método, hacerlos pensar. Y yo creo que el método de hacerlos pensar es algo que no está explotado, que algunos maestros nos enseñaron. Eso es pienso yo que es la dialéctica, pero nos enseñaron después de enseñarnos los ejes, como ha hecho usted, primeramente, porque la verdad es una, etcétera,
y después, partiendo de los ejes, buscar lo que sigue. Y lo que sigue es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos poner las preguntas de Sócrates otra vez en la cabeza de los jóvenes modernos? Bueno, pues discutimos. Hay muchos temas, muchísimos temas volando que vamos a estar tocando, pero a mí sí me inquieta mucho. Siempre he sido un hombre de acción, incluso es de herencia familiar, mi abuelo, mi padre, mis tíos, etcétera, mis propios hermanos, como Carlos, por ejemplo, que perdió pues la vida en la batalla como un hombre de acción. La gran pregunta queda en el aire, y sí vamos a estar buscando respuestas factibles, respuestas tal vez con preguntas, tal vez con respuestas muy difíciles, pero tenemos que ir avanzando en esta selva, donde no hay camino y tenemos que hacer camino al andar. Entonces, el reto es no nada más aquí nosotros aprendemos, sino nuestra traducción de las ideas a la praxis. ¿Bien? Aquí nosotros aprendemos, pero por ejemplo, ok. Digo yo que nosotros aprendemos aquí, pero por ejemplo, donde se llevan a la praxis es cuando se está convenciendo a un policía de que lo que está haciendo pues no es justo ni es bueno, ¿no? Claro. Sí. Entonces, difundir eso, es decir, grabarlo, hacerlo que lo vea más gente y sobre todo quizá invitar a más personas, aunque tengan la posición contraria, a discutir, no conmigo, que yo no estoy preparado, pero con usted. Bueno, yo estoy abierto a docenas de propuestas e ir creando un programita práctico que podamos ir aterrizando al principio, tal vez con muchas dificultades, con muchos obstáculos, en ese ambiente tan hostil, tan tremendamente hostil como lo definió Mario acertadísimamente, pero no nos podemos quedar en el gabinete. Sí, claro. Tenemos que salir al campo, tenemos que emprender acción. Bien, pues faltando unos cuantos minutos, 7 minutos para mi siguiente sesión. ¿Puedo hablar? Comenzar, sí, tengo ahorita... Mi estimado Juan, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por tu adhesión, por tu liderazgo, por tu apoyo a este grupo. Y bueno, pues hay que seguir echados para adelante, ¿no? Como dicen allá en el norte. Y como me parece muy bien, invitemos a más personas. Vi que invitaste a 4, Jorge. No las veo. Vemos por aquí una. Marilena, te damos la más cordial bienvenida. El honor lo tiene Luis. Luis, Él fue el que las invitó. Muy bien. María Elena, Luis Gerrocha. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos algo. Muy bien, muchas gracias por integrarme a este grupo. La verdad es que me siento ahorita satisfecha de haber participado. Magnífico. Y bueno, Bienvenida. le agradezco a Luis la invitación de que me haya incluido aquí. Magnífico. Muy bien. Espero de hoy en noche. Como dice, hay que actuar. Actuemos. Actuemos. Bien, actuemos. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. De hoy en noche. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Espérenme, denme un minuto. Hasta el próximo. El próximo viernes voy a dar una doble conferencia, una a las 7 y otra a las 8. La primera es sobre Iturbide y la segunda es sobre la acción de la masonería en las leyes y en la historia de México. Les haré llegar la invitación para que los que gusten se sumen a ambas exposiciones de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. ¿Hay alguien aquí que no esté en el grupo y que quiere estar? ¿En cuál grupo? En el de Sinergia y Vinculación JB. Sí, bueno, ya me incluyeron. Sí, ya. Alguien que no esté. No. Bueno, buenas noches todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, mucho gusto. Gracias.